Yes, Lord, thank por you todas las cosas que tú estás haciendo, for all the things you're por doing, tus grandes misericordias, for your great por tu mercies, tremendo amor. for your great love. Dale gracias a Dios por un momento. Give thanks to God for a moment. Dile, Señor, Tell him, Lord, porque tú eres bueno for you are good, y para siempre es tu misericordia. and your mercies endure forever. Y tú sigues teniendo el You control continue to be in control sobre todas las cosas. above all things. Gracias, Señor. Thank you, Lord. A ti te damos continuamente la gloria. We continually give you A ti glory. te damos la alabanza. We give you the Y en praise. tu presencia nos postramos para adorar. In your presence we bow down to worship. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Let's give the Lord a round of applause. Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many believe God is good? Vamos un poco más fuerte. A little louder. Recuerden Remember que ahora para que los escuche that in order for I to hear you, tienen que hablar a través de la máscara. you need to speak through your mouth, Así es que tienen que hablar un poquito más fuerte which means you have to speak a little louder y aprender a mover un poquito las manitas and learn to move your hands a para bit que veamos que usted está reaccionando. so we can see that you're actually ¿Cuántos dan reacting. gloria a Dios? How many give glory to God? Aleluya. Hallelujah. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Estamos muy animados el día de hoy We're so encouraged today por tener aquí a todo el equipo de servidores because we have the entire ushers team here with us, poniendo una plataforma and we're establishing a base para que la próxima semana, so that next week, que es el domingo, ¿qué fecha? which is what date exactly? 23, 24. The 24th. Así es que el próximo domingo 24 So next Sunday, the 24th, invitamos a toda la iglesia para que venga. we'll invite the whole church to come. ¿Solo los hombres? Ah, todos los guías. All the guides. Carambas, hombre. Oh man. Bueno, All right. así que pase la información que todos los guías So please pass along this information that all y the todos los guides servidores que estamos aquí and all the ushers which are here vamos a estar el próximo domingo en la mañana en este lugar. next Sunday morning will be here in this place. Estamos haciéndolo de una manera gradual We're doing this in a gradual para ir manner agarrando la disciplina. so we can be establishing Ya discipline. la semana después de que estén los guías, And the week y following todos the guides ustedes, and all of you being here, entonces estaremos todos. then we can all be Ahora together. sí. Now, ¿Agarraron la idea? did you capture that idea? Amén. Amen. ¿Pueden sentarse un momento? You may be seated for a moment. Creo que una de las cosas que estamos aprendiendo en este tiempo I think one of the things we're learning in this season es la disciplina, is discipline. porque ahora tenemos que hacer las cosas de una manera diferente Because now we have to do things in a different a manner la que habíamos estado acostumbrados compared to what we've been used to en todos los estados y actividades de la vida. in all states and all life activities. Eso requiere disciplina. This, of course, requires Nosotros discipline. estamos habituados a la disciplina And we're just in habit with discipline porque la palabra disciplina because the word discipline viene de la misma raíz de donde viene la palabra discípulo. comes from the same root word as disciple comes from. Amén. Amen. No se me distraigan, por favor. Please don't get distracted. Y en base a eso, And on this basis, estamos acostumbrados a formar disciplinas. we're accustomed to form disciplines. Como por ejemplo, As an example, la disciplina the discipline de estar temprano of being here early porque las puertas se tienen que cerrar a cierta hora. because we have to lock the doors at a certain time. Amén. Amen. Tenemos que seguir un orden We must follow in y order para que todos estemos seguros. so that we can all be Lo único secure. que sí le puedo decir The only thing that I can tell es que you viniendo a la iglesia is that o by al edificio, coming to the building, the church, usted está más seguro que cuando va a la tienda a comprar sus alimentos. you're safer than when you go to the grocery store to buy your ¿Por qué? food. Why? ¿Por qué? Why? Porque aquí solamente entramos nosotros una vez a la semana Because we only come here once a week y nos vamos.
and then we y leave. regresamos hasta la próxima semana. We don't come back until the following week. E inmediatamente después que nos vamos, Immediately after we exit, se desinfecta todo. everything is disinfected and cleaned. En la tienda está entrando y saliendo But personas at the store, people are coming in and de una out manera continua. in a continuous manner. Así es que si usted va a la tienda, So if you go to the store, también puede venir a la iglesia. you can also come to church. Amén. Amen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many give Recuerde, glory to muévame God? las manitas porque si no, no los miro. Please move your hands or I can't see No your veo que están expression. reaccionando. I can't see your Solo miro reaction. un montón de máscaras ahí que los ojitos I just see a bunch of masks and then your no little los miro ni eyes. cuando hacen así. I can't even see you do this. Bueno, gloria al Señor. Well, glory to Nos God. tenemos que acomodar a todas las cosas. We have to get accustomed to all things now. Vamos esta mañana This morning, a entrar a la temática que hemos preparado let's go into the topic that we prepared. y vamos a hablar de un tema que titulo We're going to speak on a topic that I've titled Conciencia. Conscience. Voy a hablar pausada y claramente I'll speak in segments and clearly para que todos podamos comprender so we can all understand y agarrar las and ideas. capture these ideas. Hay mucho que decir al respecto, There's so much to say about this, pero no trataré de decirlo todo en un solo tiempo. but I won't try to say it all in just this time. De tal manera que avanzaremos And so we will advance hasta donde el tiempo lo permita. up until time allows. Leemos para este efecto And in this effect, we'll read la primera epístola a los the Corintios first epistle to the Corinthians, en el capítulo 2 chapter 2, y verso 6. verse 6. Primer libro a los The Corintios, first book to the Corinthians, capítulo 2 chapter 2, y verso 6. verse 6. Un saludo para todos los que están en casa, We greet everyone who's in their todos homes, los hermanos y amigos que se unen con nosotros, all the brothers and friends that get together with us, no solamente aquí en la Unión Americana, not just here in the United States of America, sino a través del mundo en general. but also throughout the world in general. Bienvenidos. Welcome, be welcome. Dice la escritura en el verso 6. The scripture says in verse 6, Sin embargo, nonetheless, hablamos sabiduría we speak wisdom entre los que han alcanzado madurez en la fe. among the mature of faith, No la sabiduría de este mundo, but not the wisdom of this ni age de los poderes de este mundo, or of the rulers of this porque age, esa perece. for it is coming to nothing. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. But we speak God's wisdom in mystery, La sabiduría oculta the hidden mystery que Dios predestinó antes de los siglos that God destined for before the ages para nuestra gloria, for our glory, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. none of the rulers of this age understood it, Porque si la hubieran conocido, for if they had, nunca habrían crucificado al Señor de la they gloria. would not have crucified the Lord of glory. Antes bien, However, como está escrito, as it is written, cosas que ojo no vio, no eye has seen, ni oído oyó, what no ear has heard, ni han subido al corazón del hombre, and what no human mind has conceived, son las que Dios ha preparado para los que le are aman. the things God has prepared for those who love Him. Pero Dios nos las reveló a nosotros But God has revealed these things to por el us Espíritu, by His Spirit. porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, For the Spirit searches all things, aún lo profundo de Dios. even the deep things of God. Porque ¿quién de entre los hombres For who among men conoce las cosas del hombre, knows a person's thoughts sino el Espíritu del hombre except their own spirit que está en él? within them? Del mismo modo, In the same way, nadie conoció las cosas de Dios, no one knows the thoughts of God sino el Espíritu de Dios. except the Spirit of God. Vayamos ahora Now let's go a la segunda epístola a los Corintios to the second epistle to the y Corinthians, vamos a leer en el capítulo 12 and we're reading from chapter 12, una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. an experience that the Apostle Paul had. Corintios, la segunda epístola, The second epistle to the Corinthians, capítulo 12, chapter 12, verso primero. verse 1. Me veo obligado a jactarme, I must go on boasting, aunque nada gane con ello. although there is nothing to be gained. Paso a referirme a las visiones y a las revelaciones del I Señor. will go on to the visions and revelations from the Lord.
Conozco un seguidor de Cristo I know a man in Christ que hace 14 años fue llevado al tercer who cielo. 14 years ago was caught up in the third heaven. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Whether in the body or out of the body, Dios lo sabe. I don't know. God knows. Y sé que este hombre, And I know that this man, no sé si en el cuerpo whether in the body o aparte del or cuerpo, apart from the body, Dios lo sabe, I don't know. God fue knows. llevado al paraíso Was caught up in y paradise escuchó cosas and indecibles heard inexpressible things que a los seres humanos that no se les permite expresar. things no one is permitted to tell. De tal hombre podría hacer alarde. I will boast about a man like that. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. But I will not boast about myself except my Sin weaknesses. embargo, Even no sería insensato I would be a fool. si decidiera jactarme. I would not be a fool if I chose to boast. Porque estaría diciendo la verdad, Because I would be speaking the truth, porque no lo hago but I refrain. para que nadie suponga que soy más de aquello que aparento o lo que digo. So no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Que el Señor bendiga su conciencia. May the Lord O bless su palabra. bless His word. A través de los años, Throughout the years, desde el día que nosotros nacemos, since the moment we were born, tenemos una conciencia. we have a conscience. Diga palabra conciencia. Say that word, conscience. La conciencia del hombre cuando nace Human conscience, when they're born, está en un estado de inocencia is in a state of innocence y está en un estado de ignorancia. and in a state of ignorance. Exactamente la misma forma en que el Dios designó al hombre en el huerto del Edén. Exactly in the way God formed man in the Garden of Eden. Por supuesto, Of course, la gran diferencia this great difference es que lies ahora todos los nacidos de voluntad de carne is that everyone born of flesh desire traen la simiente del pecado. brings that seed of sin. Pero en cuanto a su conciencia, But regarding consciousness, cuando el hombre acaba de nacer, when a human is just born, es inocente they're innocent y es ignorante. and ignorant. Y en la medida que va creciendo, And in the measure in which they're se va growing, haciendo consciente they become aware, de conscious algunas cosas en la vida. of some things in life, Estas le empiezan a afectar which begin to affect them para bien either for good o para mal. or for bad. Menciono esto I mentioned this porque los estados de conciencia de la vida del hombre because the states of consciousness of a human life, pueden cambiar, they may change, pueden variar they vary según el entorno que nos rodea according to the surrounding y that's según around las us experiencias que vivimos. and the experiences we live by. Concluimos entonces We can then conclude que la conciencia de cada uno de nosotros that the conscience of each one of us es el producto de lo que hemos conocido a través de la vida is a product of what we've known in life y de lo que hemos experimentado. and what we have experienced. Eso nos hace entender This allows us to understand algunas realidades de la vida. some of life's Por realities. eso es que cada uno de los seres humanos That's why every human being interpreta la vida de diferente manera, interprets life in a different manner. porque cada ser humano For every human being tiene su propia has conciencia. their own conscience. Esa conciencia And that conscience le hace saber quién es, lets them know who they are, cuál es su condición, what is their qué condition, es lo que tiene, what they qué have, es lo que puede hacer. and what they can do. El apóstol Pablo The Apostle Paul habla de una conciencia speaks of a conscience que se obtiene por medio de la sabiduría acquired through que wisdom nos lleva a alcanzar madurez en la fe. that allows us to reach maturity of faith. Verso 6 del primer libro de Corintios, capítulo 2. 1 Corinthians 2:6. Pablo empieza hablando Paul begins by saying de hablar sabiduría of speaking a message entre of los wisdom que han alcanzado madurez en la fe. among the mature of faith. Obviamente, Obviously, la sabiduría arroja
conocimiento Wisdom gathers y knowledge nos va a llevar a una experiencia that will take us to an experience cuando practicamos los principios aprendidos. where we can practice the learned principles. Eso nos va a dar un crecimiento en la fe This will give us a growing y in the nos va a faith, llegar a ser personas maduras. taking us to become mature Una people. persona A madura mature person, es sinónimo de una persona espiritual. that's synonymous to a spiritual Es person. decir, In other words, La conciencia del hombre the espiritual conscience of a spiritual que man ha creído en who has Dios believed in God va a ir will madurando be maturing y desarrollando, and developing, y con ello and with it, va a ir cambiando su enfoque e interpretación de la vida. they'll be changing their focus and interpretation of life. Es por eso que hoy los creyentes That is why believers nowadays, podemos ver la vida desde otra we óptica, can see life from different optics. porque la madurez cristiana que hemos obtenido Because Christian maturity that we've obtained nos da un mayor y amplio entendimiento, gives us a greater and a larger porque understanding. el conocimiento Because knowledge nos acerca a Cristo. draws us nearer to La Christ. Biblia declara The Bible que declares somos llamados a crecer en el conocimiento, that we've been called to grow in knowledge, en el conocimiento de Cristo. in the knowledge of Christ. Eso es lo que va a producir sabiduría, la sabiduría, perdón, That's what will produce wisdom, que resultará en madurez. resulting in maturity. Una persona A person no cambia su conciencia does not change his o su consciousness óptica de la or vida the way they see life simplemente por asistir a la iglesia. simply by attending church. Tiene que haber una aplicación de la palabra viva There has to be an application of the living word para que se haga una experiencia en nuestra for vida that to become an experience in our life. y de esa manera In that manner, seamos conscientes we can have conscience de una nueva realidad, of a new reality. la realidad de nuestra libertad en Cristo. The reality of our freedom in Christ. Pablo sigue diciendo Paul continues and que él says no habla la sabiduría de este mundo that he does not speak the wisdom of this world, que perece, which is perishing, sino que él está hablando la sabiduría de Dios en misterio, but he's declaring God's wisdom, a una mystery, sabiduría a oculta hidden wisdom que Dios predestinó that God predestined antes de los siglos before the age para nuestra gloria. for our glory. Note usted Note que entonces el hecho de que se abriera nuestra conciencia that the act of our conscience being a una opened nueva realidad de vida to a new reality in life, aquí y ahora here and now, no es el resultado de la casualidad, is not the result of coincidence. no es asunto de suerte, It's not about luck. no es asunto de lo que usted ha aprendido, It's not a matter about what you've learned. sino es asunto Rather, it's an issue de que Dios about God reveló el misterio, revealing the el misterio en su sabiduría, the mystery in His wisdom, para que ahora so that now nosotros seamos conscientes de esa gloria. we can have consciousness of that glory. Me estoy expresando con claridad esta Am mañana. I expressing myself clearly this A ver, deme morning? un gloria a Dios. Give me a glory to God. Un poquito más fuerte. Say it louder. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Allá en su casa usted también diga gloria a Dios. There in your home also say glory to ¿Por qué God. nosotros utilizamos este tipo de expresiones? Why do we utilize these types of expressions? La respuesta The answer es porque ahora tenemos conciencia de la existencia de Dios is because now we have a conscience of God's existence, y nos afecta tan and profundamente it affects us so profoundly que ha cambiado y está cambiando that it has changed and is changing nuestro estilo de vivir. our lifestyle. Por eso fue que el Señor dijo: That's why the Lord said, no te pido que los saques del mundo, I don't ask that you take them out of the world, sino que los guardes del mal. but that you protect them from the evil Es one. su sabiduría In His y wisdom una nueva and conciencia with a new conscience, la que nos va a apartar del mal. that's what's going to keep us from evil. Veamos un ejemplo. Let's see an example now. En el huerto del Edén, In the Garden of Eden,
El hombre fue puesto por Dios Man was placed there by en un God estado de in a inocencia, state of innocence, pero también en un estado de but ignorancia. also in a state of ignorance. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Porque Adán y Eva no lo sabían todo. Because Adam and Eve did not know No everything. tenían una conciencia They had no conscience completa de la vida that was complete of life por falta de su conocimiento. due to the lack of their knowledge. Por eso Dios descendía al huerto That's why God would come down to the y garden, hablaba con ellos speaking with them, para to enseñarles, teach them, transmitirles de su sabiduría, transmitting from His y wisdom, en la medida que ellos la and in asimilaban, the measure that they would assimilate that, su conciencia se iba abriendo. their conscience was growing, opening. Pero Dios también dijo: But God also said, de todo árbol y de todo fruto del huerto pueden comer. you may eat of every tree and fruit of the garden. Les estaba dando una conciencia de sus derechos. He was giving them a conscience of their Les rights. estaba abriendo la puerta He was opening the door para que ellos disfrutaran lo que Él había creado. so they may enjoy what He had just created. Permítanme hacer una aplicación práctica aquí. Allow me to make a practical application here. Hoy en día Dios utiliza el mismo sistema. Nowadays, God utilizes the same system En la medida que recibimos su sabiduría. in the measure that we receive His wisdom. Recuerde que hay dos sabidurías según lo que dice la Biblia. Remember, there are two types of wisdom according to what the Bible La says. sabiduría divina, Divine que wisdom, estuvo oculta por los siglos which was hidden throughout the y que ages, fue manifestada en Cristo manifested in Christ para nuestra gloria. for our glory. Y la sabiduría humana, And the human que wisdom, es la que adquirimos which is the one we acquire en las escuelas, at school, en los institutos, at the en institutes, los oficios at your job, y en la aplicación de principios de vida, and in the application of life's según principles crecemos en nuestra educación. that we've acquired as we were raised up in our Pero education. cuando hablamos de la palabra de Dios, But when we speak of the Word of God, estamos hablando de la sabiduría de Dios que viene a we're nosotros. referring to God's wisdom that comes to us, Y el objetivo de Dios and God's objective es que se abra nuestra is that conciencia our conscience may be opened para que podamos ver so we may y see podamos comprender and understand que Él no nos creó para vivir en pobreza, that He did not create us to live in que poverty. Él no nos creó para vivir en He did miseria, not create us to live in misery. que Él tampoco nos diseñó He also did not design para us vivir en enfermedad. to live in sickness. Y Dios And God no nos plantó en la tierra did not plant us here on para earth que vivamos llenos de temor. so we can live filled with fear. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many give glory to God? En el caso de Adán y Eva, And in Adam and Eve's case, ellos no habían experimentado el temor, they had not experienced fear yet, sino hasta que desobedecieron but until they disobeyed y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, and they ate of the tree of knowledge of good and evil, y su conciencia and their conscience del mal y del bien of good and evil se abrió. was opened. Antes de eso ellos tenían una sola realidad: Prior to that, they had one reality. Dios, It was God, sabiduría, wisdom, relación, relationship, entendimiento, understanding, desarrollo, development, cada día creciendo every day en growing su conciencia in their conscience por la palabra que Dios les by hablaba. the word that God was saying to them. Pero el día que comieron del árbol del fruto del bien y del mal, Yet the day they ate of the fruit of the tree of good and evil, su conciencia se abrió their conscience was y opened. por primera vez el hombre And for the first time, man tuvo miedo, was afraid, tuvo vergüenza was y ashamed, tuvo temor. and had fear. Diga: miedo, Say, being afraid, vergüenza shame, y temor. and having fear. El hombre, cuando Dios le volvió a hablar, dijo: When God spoke to mankind again, tuve miedo he said, I was y afraid, me and escondí. so I hid. El hombre se esconde de Dios Mankind hides from God cuando su conciencia when their conscience está afectada por el mal. has been affected by evil. El evangelio, The gospel, lo que realmente hace en nuestra vida, what it really does in our life es liberar nuestra conciencia, is to free up our consciousness enseñarnos by teaching us cómo podemos vivir una nueva vida. how we can live a new life. Por eso Pablo dijo: That's why Paul said,
De modo que si alguno está en Cristo, So that if anyone is in Christ, es una nueva they criatura. are a new creation. Las cosas viejas All pasaron things have y passed. todas están siendo hechas nuevas. Behold, all things are made new. En esa conciencia In that que consciousness, produce la nueva naturaleza en usted, which produces a new nature el within nuevo you, nacimiento a new birth, y la nueva conversión, and then this new usted conversion, puede distinguir you may now distinguish entre su vida antes de Cristo between your life prior to y Christ su vida después de Cristo. and your life after Christ. Lo que sucedió What happened es que Dios is that God nos sacó de un nuevo orden took us from an order de la vida of life para darnos un nuevo orden de to existencia give us a new order in existence y enseñarnos cómo vivir de diferente manera. and to teach us to live in a different manner. Permítame insertar este paréntesis. Allow me to insert this parenthesis. Hoy en día, Nowadays, especialmente dentro de los círculos especially evangélicos, within this evangelical circles and se groups, especula, it is speculated, se investiga it is y se investigated, trata de aclarar and it's tried to clarify el porqué de la pandemia que estamos viviendo. to give a reason why behind the pandemic we're living through. Y hay diversas opiniones. There are diverse of opinions, Debemos de recordar but we should remember que para que podamos comprender la Biblia, that for us to comprehend the Bible, hemos formado algunas teologías we have formed some o theologies formas de pensar or manners of thinking que nos abren una that conciencia have opened a para ver consciousness for las us cosas de una manera diferente. to see things through a different way. Pero hay cuatro formas básicas But there are four basic o forms cuatro modelos or four a models través de los cuales la teología humana through which human theology nos enseña a interpretar los tiempos. teaches us to interpret the times. Y es And they are la teología the theology histórica, that is historic, la teología the theology preterista, that is predetermined, ya, la teología the theology futurista that is futuristic, y and ¿cuál es la palabra que estoy buscando? what word am I Y seeking de here? destrucción y sacrificio. And one of destruction and Y por sacrifice. último, And lastly, la teología del reino de Dios. the theology of the kingdom of God. Es por eso That is why que cada movimiento evangélico that every evangelical movement piensa y actúa de diferente manera thinks and acts in different ways porque sus ideas teológicas because their theological han ideas marcado su conciencia have marked their conscience para ver la vida de cierta manera. to see life in a certain way. ¿Me estoy dando a entender? Are you understanding me? De tal manera Hence, que el trabajo del evangelio y la the iglesia work of the gospel and that of the church es impartir is to impart la idea del ideal divino, the idea of this divine way of ese life, misterio que fue revelado this mystery that was revealed para que todos vengan al so arrepentimiento that all may come to repentance y al conocimiento de la verdad. and to the knowledge of the truth. Pero en ese devenir Yet in that coming y of desarrollo de la vida and developing in life, se han creado algunas ideas del fin. some ideas of the end have been Le created. voy a dar un poquito de oxígeno a su alma en este momento Let me give some oxygen to your soul para today que su conciencia repose. so that your conscience may rest. Y si ha tenido algún temor, And if you've had any fear, se diluya en este momento. then it may be diluted in this Le voy a moment. impartir algunos conocimientos I'm going to give you some que concepts abrirán su conciencia that will open up your a conscience otra dimensión. to a new dimension. La escritura dice Scripture says que Dios no nos ha dado espíritu de temor, that God has not given us a spirit of fear, de tal manera and so que todo aquello all of that que nos pone en temor which puts us in fear no viene de Dios. does not come from God. Llámese evangélico,
Whether you call yourself an llámese evangelical religioso, or religious, llámese filosófico, or if you're a philosopher, llámese idealista, call yourself an llámese idealist, humanismo, call yourself a llámese humanist, capitalismo, call yourself a llámese comunismo, or a communist, llámese socialismo, call yourself a o socialist, añada cualquier cosa que da ideas y pensamientos que usted quiera, or whatever thing that brings you concept ideas that you have, que lo llevan al temor, that if they take you to fear, no están hablando la verdad de Dios. they're not speaking the truth of God. Digan gloria a Dios. Say glory to God. Digan gloria a Dios. Give a glory to God. Todo lo que le produce temor Everything that produces fear no puede venir de Dios. cannot come from God. Porque Dios no nos dio espíritu de For temor, God did not give the spirit of sino fear, nos libró del espíritu del but He temor. freed us from the spirit of fear. Porque dice el libro a los hebreos Because the book of the Hebrews que por says, cuanto nosotros for as we participamos de carne, partake in the flesh, Él, Jesús, Jesus también participó de also carne partook of the flesh para liberar por la to muerte free us through death, a los que estaban sujetos those who were subject a yugo de temor to the yoke of y fear servidumbre and durante servitude toda la vida. throughout the whole life. Diga, Dios me hizo libre. Say, God made me free. Así es que And so, usted puede sentir temor por varias you razones. can feel fear for various Estamos reasons. hablando de la conciencia. We're talking about the conscience here. El temor es parte de la conciencia, ¿no es Fear cierto? is part of the conscience, is that not right? Usted puede You can entrar o caer en temor, enter or fall into fear número uno, by number one, por lo que usted escucha. by what you hear. Hay personas There are people, que miran las noticias they see the news y lo toman como la palabra final. and they take that as the final word. Es decir, In other words, los noticieros les dirigen la vida. those on the news direct their life. Y no tengo nada contra la prensa, I have nothing against the press, pero realmente todos los but really all noticieros, of those on the news, sean escritos, radiales o televisivos o por internet, whether it be by the internet, the radio, the TV, whatever it means, tienen una tónica amarillista. they have a different type of tone. ¿Qué significa eso? What does this mean? Una tónica amarillista This tone significa means que toman lo peor de las cosas that they take the worst out of things, y lo ponen en la pantalla they post it on the screen como si fuera la realidad del mundo. as if it were the world's reality. Utilicemos a nuestro México lindo y querido Let's utilize our beloved and dear Mexico como un ejemplo. as an example now. Los noticieros Those on the news, presentan México they present como una Mexico nación de terror, as a nation of fear, sangre, bloodshed, carteles de drogas, drug cartels, secuestros, kidnappings, robos, robbery, abuso de las libertades civiles y humanas, and abusement of civil and human liberty etcétera, rights, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Y eso pasa. And that happens. La respuesta es sí, The answer is yes. pero no en toda la nación. But it's not throughout the whole nation. Son puntos, There are just pinpoints regiones. or regions. Y esas regiones And those regions no representan la ideología mexicana don't represent the Mexican o de ideology otros países que han vivido la misma circunstancia. or of other countries that have lived in the same situation. Pero los noticieros Yet those on the lo news, hacen ver they allow you to see como que it usted va a entrar a México as if when you enter Mexico, y ahí va a estar el cara de hacha, you're going to see someone really bad el there, ojo rasgado, another really bad person. el perro rabioso, You're going to see a dog that's mean. la muerte, You're going to see death. el sicario, You're going to see el secuestrador. the kidnapper En there. otras palabras, In other words, se lo va a llevar la pelona that the bald-headed lady is going to take o you. la muerte, pues. Death, rather. Y entonces mucha gente dice, no, no, yo mejor no voy. So many people say, oh, I'd rather not go there. ¿Por qué puedo decirle esto? Why can I tell you this? Porque he viajado extensamente por toda la República Mexicana I've traveled extensively throughout Mexico,
Y nunca he tenido and I've never had, más que un par de veces a cierta distancia beyond just a few times with certain alguna distance, experiencia de ese tipo. some experiences like Entonces, ¿qué that. es lo que hacen las noticias? And so what do the news people Lo que say? hacen las noticias es que condicionan nuestra conciencia What the news does is they condition our y nos conscience. ponen en temor. They put us in fear. Ahora tenemos que hacer una decisión. Now we have to make a decision. O vamos a seguir Either we're going to follow la verdad de Dios God's truth o vamos a seguir or we're going to follow los anuncios circunstanciales que nos da la vida. the circumstantial announcements that life gives us. Usted escoge. You choose. Usted escoge. You choose. Debemos todos recordar We should all remember que si necesitamos ir al baño, that if we need to go to the tenemos que restroom, salir por adelante, we have to come forward no to the irnos para platform. atrás, Don't walk porque backward son áreas restringidas because there are some restricted para areas evitar posible contaminación. so we can avoid possible contamination. ¿Estamos claros? Are we all clear on Míreme that? acá, no mire para otro lado. Look this way, nowhere else. Muy bien. Very well. Si Dios no nos da o nos puso en espíritu de temor, If God did not place us into a spirit of fear, si no nos liberó de él, but freed us from it, entonces ¿por qué escuchamos then why do we listen to esas doctrinas those que doctrines dicen que ya es el fin del mundo? where they say it's the end of the world already, Que ya el anticristo va a aparecer that the Antichrist will soon appear, y que un nuevo orden va a ser establecido. and that a new order will be established? Esas son patrañas. Those are not true. Esas son mentiras. Those are lies. Esas son teologías Those are corruptas corrupt que no theologies. tienen su base ni en la Biblia They have their base neither in the ni en el Bible Evangelio de Dios. or in God's gospel. La Biblia no dice The eso. Bible does not say that. La Biblia no habla de un anticristo como persona. The Bible does not speak of an La Antichrist as Biblia a habla del person. espíritu del The anticristo Bible speaks of the que spirit of the ya está en Antichrist, operación. which is already De tal operating. manera, And so, se lo pongo de esta manera. I'll give it to you in this way. ¿Qué es lo que vino Jesús What did Jesus come a hacer a la tierra? to do here on earth? Piense, piense, piense. Think for a moment. En términos bíblicos, In biblical terms, dice it says que Jesús vino that Jesus came para libertar a los cautivos. to free the captives. ¿Libertar a los cautivos de qué? To free the captives of what? Del pecado, Of sin, de la injusticia, of injustice, de la maldad, of wickedness, de la ignorancia. of ignorance. Que todo eso produce All of that produces la pobreza, poverty, la enfermedad sickness, y la muerte. and death. Para eso murió Cristo. That's why Jesus Eso es died. lo que enseña la Biblia. That's what the Bible Para dar teaches. libertad a los cautivos To free the captive y sanar de temor a los corazones heridos, and heal the hearts that are para dying of fear. liberar a los cautivos de su To conciencia, free the captives of their conscience. para sacar a los presos To take the de las prisoners cárceles out of the jail cells y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. and to announce the year of the good will of the Lord. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? What did Christ come and do? Cristo vino a establecer Christ came to establish un nuevo orden, a new order, un orden mundial. a world order. ¿Qué estableció Cristo? What did Christ come to establish? No los oigo. ¿Qué I estableció? can't hear you. What did he establish? Un orden mundial. A world order, Un nuevo orden a mundial. new world order. Ahora, Now, si Jesús, if Jesus, el Dios hecho carne, the God made flesh, por su muerte y resurrección, through his death and resurrection, estableció established un nuevo orden mundial, a new world order, ¿será posible could it be possible que el diablo, that the devil que los demonios, and demons, que el hombre, that y man, si quiere añada a los marcianos y a los venusinos, and if you want, add the Martians and those from Venus, podrán cambiar could they change el orden que Dios hizo a través de Cristo en el mundo? the order that God did through Christ here on earth? ¿Habrá un nuevo orden Could there be a new order superior al superior nuevo orden que Cristo ya estableció? to the new order that Christ has already established? ¿Habrá Could there be one? ¿Habrá? Could there be? o no hay? There is none. Y entonces, ¿por qué estamos en temor? So why are we in fear? Libera tu conciencia. Free your conscience. Te estoy dando una bocanada de aire fresco I'm giving you a lot of fresh air para que reposes y descanses, so you may rest, porque el número de la
bestia, Because the number of the beast, 666, 666, no tiene nada que ver has nothing to con do la vida del hombre with man's en life cuanto a un sello literal. regarding a literal mark. ¿Por qué? Why? Porque cuando Jesús Because when Jesus nos lavó con su sangre, cleaned us with his blood, dice Efesios capítulo 1 en los últimos versos, Ephesians chapter 1 in the last que verses say por su espíritu that through his spirit fuimos we were sellados. sealed. ¿Qué fuimos? What happened? ¿Qué fuimos? What were we? ¿Necesitamos un sello además del sello de Dios? Do we need a seal beyond the seal of God? Le pregunto a los que están en And casa. I'm asking those who are at home. ¿Necesitamos un sello Do we need a seal aparte del sello de Dios? beyond that seal of ¿O God? habrá un sello mayor Or is there a greater que el seal sello de Dios? than that of God's? Yo recuerdo I remember que hace varios años, a lot of years ago cuando se estableció el código de barras. when this barcode was ¿Cuántos se established. acuerdan del código de barras? How many remember the barcode Y when it cuando se started? estableció, When that was started, la mayoría de predicadores the majority of preachers empezaron a enseñar started preaching que esa era la marca del anticristo. that was the mark of the Antichrist. Que los creyentes no deberían usarla That believers should not use it porque era del diablo. because it came from the Y devil. que todo eso estaba saliendo And all of that was coming desde from una computadora a mundial world computer que iba a controlar la condición y la vida del hombre that would control man's condition and life desde Bruselas since Brussels. y que estaba siendo manejada And it was being managed por el nuevo orden mundial by the new world order y la bestia. and that of the beast. Es decir, In other words, todo eso no es nuevo. all of this isn't new. Hitler Hitler fue un anticristo. was an antichrist. Mussolini Mussolini, fue un anticristo. he was an antichrist. Lenin Lenin fue un anticristo. was an antichrist. ¿Por qué? Why? Porque todos ellos All of them establecieron doctrinas established doctrines anticristianas that were que anti-Christian, marcaron la conciencia marking the conscience del mundo entero of the whole world. y por eso That's why más de 1 millón de judíos, more than a million Jews, millón, fueron muertos died en el régimen de Hitler. in Hitler's regimen. Eso ha existido. That's existed. Han habido imperios que han controlado la vida del hombre. There have been empires that have controlled man's Porque hoy life. nuestra conciencia Today our conscience, está siendo afectada it's being affected por lo que se dice. by what is said. Es que nos están controlando. It's because they're controlling us. Es que nos están manipulando. It's because they're manipulating us. ¿Será eso verdad? Could that be true? ¿Será eso mentira? Could that be a lie? La respuesta es The answer is sí yes y no. and no. ¿Por qué? Why? Porque el sello de la bestia en la frente Because the seal, the mark of the beast on the forehead, son todas las conceptualizaciones are the conceptions contrarias that a are la verdad de Dios. contrary to the truth of God. Pensamientos. Thoughts. Sus pensamientos Your thoughts son parte de su conciencia. are part of your consciousness. Usted es consciente de la vida You're aware of de life acuerdo a la manera que piensa. according to how you think. Por eso es que es importante renovar el espíritu de la mente. That's why it's important to renew the spirit of your A mind. través de los siglos, Throughout the ages, grandes imperios se han levantado great empires have risen up para controlar los pensamientos de las masas. to control the thoughts of the masses. El imperio romano tenía su ideología. The Roman Empire had its ideology.
esclavizaba a la gente, It would enslave pero people, les daba cierta libertad de pensamiento but it gave them a few liberties in their para thoughts que ellos sintieran so they could feel que en alguna medida tenían algún derecho. that in some measure they had some rights. Pero la verdad es que eran esclavos. But the truth is that they were slaves. Lo mismo sucedió con el imperio sirio, The same thing happened with the con Syrian el Empire, imperio medo, with the Medes, con el imperio with the persa, Persian Empire, con el imperio otomán with the Ottoman Empire, y una serie de imperios que han habido and a series and line of a empires that we've través de la had historia. throughout history. Y todos ellos, All of them, su manera de controlar a la gente their way of controlling people ha sido a través has been through de ideas y pensamientos plantados en su mente. ideas and thoughts implanted in their mind. La ignorancia te esclaviza. Ignorance enslaves you, La verdad de Dios but God's truth te liberta. sets you free. Es por eso que es importante That's why it's important que conozcamos la verdad de Dios. that we know God's truth. ¿Me explico claramente? Am ¿Me I, voy a entender? am I clearly being understood? Respire Breathe in y diga, ahora entiendo and say, okay, now I get que it. el nuevo orden mundial lo estableció Cristo hace más de 2000 años. That Christ established a new world order more than 2,000 Y years no ago. habrá otro orden mundial. And there will be no other world order. Porque es el de Cristo el que predomina. Because Christ is the one Claro that está. dominates. Of course, En las naciones in the nations, existen leyes, there are some laws that exist, normas norms que dirigen las masas, that direct que masses abusan los derechos humanos, to abuse human rights, que perjudican a la gente. that have prejudices against Pero people. todo eso es lo que el Señor llamó. Yet all of this is what the Lord called No te pido que los saques del mundo. when He said, I ask that you not take them out of La the world. palabra mundo en ese pasaje The de term world Juan in this passage of John viene del griego cosmos calls for the Greek o cosmos aion, or aion. que quiere decir And this means sistema. a system. Lo que el Señor estaba diciendo, What the Lord was saying, no te pido que los saques del I sistema, don't ask that you take them out of the pero system, que los guardes del sistema. but that you keep them from the system. ¿Sí me explico? Am I explaining Por myself? eso le digo la respuesta sí y no. That's why I said the answer was yes A la and no. pregunta que les hice. To the question ¿Los I quieren asked manipular? earlier. Do they want to manipulate La us? respuesta es sí y no. The answer is yes and no. Sí, Yes, si nosotros permitimos if we allow it que nuestra mente sea esclava for our mind to become slave del temor to fear y de la angustia. and anguish. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? And you know what will happen? Que los que tienen y viven en temor That those who live and have fear son los primeros que corren el riesgo de enfermarse. are the first to run the risk of being sick. Porque la Biblia establece The Bible establishes que aquello que tememos that which we fear es lo que nos va a sobrevenir. is what will overcome us. ¿Por qué? Why? Porque esa es nuestra conciencia. Because that's our conscience. Esa es nuestra visual. That's the visual Y we esa have. es la manera en que interpretamos la vida. And that's the manner in which we interpret life. ¿O usted ya no vive en el mundo? Or do you not live in the world anymore? Caramba, ya se me acabó el tiempo. Oh gosh, time ran out already. Vamos a tener que hacer una serie de este tema, ¿no es cierto? We'll have to do a series from this topic, right? Porque ni siquiera entramos al bosquejo. Because we didn't even enter the notes. Y hay muchas verdades a este respecto escritas There are many truths according to this que topic. no las voy a dejar abandonadas en un pedazo de la computadora, en el disco duro, I'm not going to leave it abandoned in a piece of the hard drive of the sino se las voy computer, a transmitir. but I will transmit it to you. Pero hoy But for today, le doy oxígeno I'll give you oxygen para que se libre del temor. for you can free yourself from Levante sus fear. manitas Lift up your hands aquí en su casa there in your y home diga gracias, Señor, and say, thank you, Lord, porque no tengo temor de la enfermedad. because I'm not afraid of No tengo sickness. temor de ningún orden satánico I'm not afraid of any satanic y order de ningún sello del diablo, or any seal of the devil, porque yo ya soy sellado por tu espíritu. because I've already been sealed by your spirit. Tú me compraste, You bought me. soy tuyo I'm yours. y lo que es tuyo And what is yours, nadie lo puede tocar. no one can touch. Dile, me despojo, Say, I get rid of, renuncio al temor, and I renounce fear. libero mi I conciencia free my conscience del temor, of fear de la angustia, and anguish de la perturbación de las ideas, and perturbation from y ideas. hoy decido And I decide today vivir por
tu verdad, to live by your no truth, por lo circunstancial not by what is que circumstantial, veo y que anuncian las noticias. that the newscast people Voy a announce. vivir por tu verdad I'll live by your y truth solamente por tu verdad. and only by your En el truth. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Para no dejar este pensamiento en el tintero, So that we don't leave this thought halfway, ya le expliqué que el sello que habla el libro de Apocalipsis en la frente I've said that the seal or the mark on the forehead that Revelation speaks es el of control de la manera de pensar. is controlling one's manner of thinking. Pero el sello But- que habla, que es en la mano, But the seal that's on the hand es el resultado is the result de accionar of actioning influenciado by influence por la mentalidad que se tiene. of the mentality one has. Es decir, In other words, usted hace you make y desarrolla la vida and develop in life representado en las manos by presented in the hands según lo que usted piensa. regarding as far as to what you think. Además, la Biblia dice Moreover, the Bible says que nosotros tenemos la mente de Cristo. that we have the mind of Christ. Amén. Amen. El Señor The Lord vino para hacernos libres. came to free us. En el capítulo 14 In chapter 14 del libro de Génesis, of the book of Genesis, es un apéndice, just extra here, se relata una historia. we're told of a story. No lo vamos a leer, We're not going to read it. solamente se lo voy a mencionar. I'll just mention it. Usted lo puede leer después en su casa. You may read it later at home. Pero ahí en Génesis But 14 there in Genesis 14, dice que había un rey llamado Kedor Loamer. it says that there was a king named Kedor Laomer. Y este Kedor And Loamer Kedor Laomer había creado un imperio had risen up an empire, y él dominaba and he dominated sobre Sodoma, sobre Gomorra over Sodom, y Gomorrah, sobre otras dos ciudades. and over two other cities. Y el imperio, sobre esas tres ciudades, perdón, Over these three cities, excuse me, y otras tantas. and a few others. Y un día, One day, los subyugados, those that were subject, después de haber estado 12 años en cautividad, after being for 12 years in captivity, se rebelaron they rebelled y decidieron libertarse. and decided to free themselves. El siguiente año, The following year, Kedorlaomer Kedor Laomer juntó sus ejércitos. brought his armies together Llegó contra aquellos reyes and went against those y kings. dice la Biblia The literalmente Bible literally says 4 reyes contra 5. 4 kings against 5. Es decir, In other words, eran más los esclavos que los señores. there was more slaves than the lords. Y entonces And so entraron en Sodoma, they entered Sodom, la sitiaron, they besieged la it, despojaron they looted it, y se llevaron todos sus tesoros y sus valores. taking all of its treasures and Y valuables. dentro de ellos Among them iba Lot. was Lot. Fíjese bien. Notice here, Kedorlaomer Kedar Laomer representa represents el sistema de ideas que nos esclaviza. the system of ideas that enslave us. La gente de Sodoma The people of Sodom representa el mundo en general. represent the world in general. Y Lot, And Lot, el sobrino de Abraham, Abraham's nephew, representa represents la iglesia. the church. Aunque Even though Lot Lot tuvo un mal caminar, had a wrong path walking, la Biblia dice en el libro de Judas the Bible says in the book of Jude que era justo. that he was righteous. Dice el justo Lot It says the righteous man Lot, afligía su alma his soul was afflicted, viendo la maldad de Sodoma y de Gomorra. seeing the wickedness of Sodom and Gomorrah. La iglesia está en medio de un sistema corrupto The church is in the midst of a corrupt system, y gemimos and we groan y tenemos dolores de parto with the pains of birth para que Dios nos liberte. so God can free us. ¿Va agarrando la idea? Are you capturing the idea? Entonces Abraham, And so Abraham, tipo de Cristo, a Christ type, agarra gets 318
318 de los criados nacidos en su casa. of the servants born in his household. Esos criados These servants eran gente con una mentalidad diferente were people with a different y mentality. que tenían una conciencia diferente de la Their vida conscience was different of life porque no eran esclavos de Abraham, because they were not Abraham's slaves. eran siervos. They were servants. Hay una diferencia entre esclavo y servidor. There's a difference between slave and a servant. Esos servidores Those servants representan represent la iglesia militante the warlike que church tiene una that conciencia has a que conscience su Abraham o su Cristo that their Christ les ha Abraham impartido has given y them, que son el instrumento de liberación para el resto del mundo. and they're the instrument of freedom for the rest of the Diga world. gloria a Dios. Say glory to God. Abraham se fue con ellos Abraham went with them y con dos reyes más, and with two other kings. dos hombres Two men, que dice la escritura scripture says, eran aliados, allied, eran they were unidos united a Abraham. to Abraham. Y esos eran And they were Aner, Anel, Escol Eshcol, y Mamre, and Mamre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Father, Son, and Holy Spirit. tipológicamente hablando. Speaking in this type Esa light. es la fuente de recurso que la iglesia tiene. This is the source of resource that the El church Padre, has, el Hijo The Father, y the el Son, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y se levantaron, So they rose up, fueron a la batalla, they went to battle, recuperaron todo they recovered y cuando everything. venían de regreso When they were returning, apareció Melquisedec, Melchizedek appears on the scene, Dios mismo hecho carne. God himself in flesh. Y entonces dice And then it says, que Abraham Abraham le entregó a Melquisedec gave Melchizedek los diezmos de todo. tithing of everything. Cuando las conciencias son liberadas, When the consciousness are made free, somos llevados a obedecer las verdades de Dios. we're taking to obey God's truths. De manera que como nuestra conciencia And so, in a manner that our ya conscience está libre de la avaricia, is free of greed, del amor al dinero of love of y money, de la esclavitud a las posesiones, and being a slave to possessions, que en este momento which in this moment nos vamos a disponer a darle a Dios we're going to be willing to give to lo God que es de Dios. what belongs to God. Allá en una mesita There at a little table, hay sobres. there are some envelopes. Para las próximas semanas, los que no lo hicieron, In the coming weeks, for those who haven't done al this, entrar, upon usted entering, puede tomar un sobre, you may grab an envelope, lo llena fill it y out, cuando sale, and when you exit, lo pasa dejando en ese receptáculo. you may leave it there at the receptacle. Amén. Amen? Ahora es el tiempo de que también abramos nuestros aparatos electrónicos. Now is also the time where we can turn on our Nuestros electronic, teléfonos, nuestras computadoras han estado aportando al ministerio. who have consistently been giving to the También ministry. el lobby de las oficinas Also, the lobby here in the está abierto offices todos los días de la semana is open every day of the week, para que usted pueda pasar so you may stop a by depositar sus diezmos. to give your tithing. Ahí hay envoltorios, sobres There you can find some y un envelopes número de teléfono al cual llamar and a phone on which you can mark a y number, alguien saldrá a atenderlo. and someone will come out and attend to you. Amén. Amen. Damos gracias a Dios We give God por thanks su misericordia for y his su bondad. mercy and goodness. Diga gracias por tu palabra. Say thank you for your word. Gracias por tu verdad. Thank you for your truth. Ahora voy I now con go una nueva conciencia de la vida, with a new consciousness of life, con una conciencia de paz with a conscience of y de peace reposo, and rest. porque todo esto de la enfermedad pandémica Because everything here regarding sickness and the pandemic, es pasajero, it's passing. va a terminar, It will end. lo vamos a superar We will surpass y this. yo no me voy a enfermar. And I will not Diga, get yo sick. no me voy a enfermar, Say, I will not get porque sick. tu palabra dice For your word que says tú me guardarás. that you will guard me. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu pueblo, for your por people, las semillas que han aportado, for the seeds they've given, por el soporte que dan a tu reino. for the support they give to your kingdom. Prospéralos, Prosper them. que sean como los de Macedonia, May they be like those of que en Macedonia, medio de
las that dificultades in the midst of hardship, abundaron en generosidad. their generosity was Muchas gracias, overabundant. Señor, Many thanks, porque God. lo creemos hecho así. We believe it done. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many give glory to God? Amén.